Hola, estamos en una nueva semana política con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, universidad líder en investigación, la primera privada en acreditarse en investigación. Hoy tenemos invitado a Camilo Férez, cientista político. Hola, Camilo. Hola. Camilo es colaborador de la casa, columnista tradicional en este medio, así que te agradecemos mucho que vengas al programa. Iván Weissman, nuestro subdirector y editor general de Mostrador Mercado, un prohombre de la plaza. Está repasando en la silla Mirko, es peligrosa esa silla. Esa silla... Yo las veces que he venido he estado siempre aquí. Macari se ha sentado ahí, así que... mira, pero es una especial deferencia que hace contigo, Macari. Impresionado. Macari en este momento está de vacaciones, así que no podemos tratarlo mal también. Sí. Bueno, yo creo que hay dos grandes temas, por ahí pueden salir más, pero uno, por supuesto, la encuesta CEP, que todavía está en comento, y por supuesto la marcha No Más AFP del domingo y todo lo que eso significa en el mundo político. Camilo, ¿quieres partir con uno u otro? Pero en realidad es un gran tema, ¿no? Sí, yo creo que fue un fin de semana cargadito. Partió con la CEP, tuvo la marcha, digamos, y vamos a estar toda la semana hablando probablemente de esos dos fenómenos y de sus esquirlas. Yo creo que la encuesta CEP ha tenido, como es obvio, ¿cierto?, interpretaciones de lado y lado. Hay quienes han salido a cantar victoria por un 14, un 15, un 12, un 17%. Pero lo que viene a hacer es a ratificar el tremendo estado de vacío en el que está hoy día la escena pública. Un gobierno que se viene replegando sistemática y sucesivamente desde hace ya mucho rato, que viene en caída libre y que no ha sido capaz de revertirlo, que esta caída libre ha detonado sus propias contradicciones internas y finalmente develando lo que era un secreto a voces al inicio, que era el único gran sustento de la coalición Nueva Mayoría, ¿cierto?, era la popularidad de su entonces candidata presidencial. Y que una vez que se desvanece ese elemento, porque por aquí incluso en este mismo espacio, en este mismo medio, ¿cierto?, estuvo hablando el ministro Pacheco y hablaba de lo difícil que era gobernar un país con una baja popularidad. Se puede, digamos, el problema es cuando esa popularidad es además el sustento de la coalición gobernante. Y yo creo que eso se perdió de golpe. La CEP no viene sino a mostrar la lápida de esa caída libre. Que un poco lo mismo que hacen a nivel del resto de las encuestas con otros temas, digamos. O sea, la CEP es más lenta, pero parece un poco más seria y por lo tanto viene a ratificar lo que ya venían diciendo Adimar, lo que ya venía diciendo Cadem. Claro. ¿Te fijas o no? Entonces es como que tú ya tienes la tercera opinión médica del facultativo más importante. Con una metodología un poco mejor porque es con trabajo de campo y no por teléfono. Y por lo tanto, y además un buen ritual y con el secretismo propio, gusta, tiene una puesta en escena propia del tamaño del esfuerzo económico y sobre todo el tamaño del peso económico, digamos, de la institución que la pone en circulación. ¿No? Pero solamente decir que la CEP lo que viene a hacer es ratificar eso, que este es un gobierno que se acabó desde el punto de vista práctico, y deja al terminarse un tremendo vacío, una cierta perplejidad. ¿Sí? Yo interrumpo porque desde el punto de vista práctico, la semántica es importante a veces para el práctico en el sentido de que no pasen más cosas. Yo puede que me equivoque, y me he equivocado 1000 veces, pero yo creo que el último año y medio que yo creo que el gobierno lo va a gastar en tratar de hacer algo sustantivo en el tema de las pensiones. En la práctica va a ser un cambio, o sea, lo hablamos la semana pasada con Mirko, que a lo mejor era muy temprano para hacer ese análisis, pero lo dijo José Grigoro en una carta chiquitita que mandó al Mercurio, que dijo: la paradoja del gobierno es que va a ser recordado, si es que le sale lo de las pensiones, con una reforma sustantiva de las pensiones y por la agenda de probidad, dos cosas que ni siquiera estaban en el programa original. Entonces, en la práctica se acabó, no sé si se acabó, no sé, porque reformar las pensiones sí. El plan del gobierno, a grandes rasgos, de crear un pilar de reparto con esos 5 puntos de aumento y cambiarle el sistema de comisiones a las AFP, yo sé que hay gente que quiere entrar en un sistema de reparto, no más AFP, pero es un cambio sustantivo que, de acuerdo a los cálculos que han hecho desde bancos de inversión hasta economistas académicos, tendría un impacto en la calidad y cantidad de las pensiones que reciben los chilenos. Pero en el sentido, tiene la fuerza para hacerlo. En el sentido de mi afirmación es sinérgico lo que estamos diciendo. Es decir, incluso
si es que efectivamente el gobierno pasa a ser recordado por estos elementos, pasa a ser recordado por dos elementos que no eran parte de su programa, de su acción política, por lo tanto ha reaccionado a otros actores, digamos, que han puesto el tema, le han dado la relevancia y la significación, digamos, y eventualmente puede sortearlo de manera adecuada. Y te digo eventualmente porque también es muy difícil, puede ser que lo propuesto por el gobierno tenga una cierta sensatez, en el sentido de que tiene un poquitito para todos, que es como debiesen ser más o menos las reformas si es que uno piensa en la gestión política de estas. Si parten dejando muy contentos a unos, digamos, probablemente en el camino va a pasar lo que le pasó a todas las reformas del gobierno, que al final se terminan desdibujando y terminan más o menos donde debieron haber empezado, que es no dejando contento a nadie del todo. Los cambios muy radicales, si tú no tienes gente muy buena, normalmente terminan muy mal. Si no, es cuestión de acordarse, pero no quiero decir solamente la radicalidad, de sino Santiago, ¿no? Aunque el proyecto sea bueno, hoy día lo va a tramitar un gobierno que no tiene nada que ofrecerle al Parlamento. No tiene ni zanahoria ni garrote. Y por lo tanto, esa debilidad estructural te hace pensar, digamos, de que cada uno, que la dispersión que genera el estado de vacío en la política va a llevar a todos a pensar en cuál es su nicho específico. Piensa tú que para los partidos, para los parlamentarios, tienen que ser reelegidos. Ellos necesitan encontrar sus adhesiones de más o menos 20% o 15%. Esos son sus públicos, salvo aquellos que tienen algún tipo de agenda de carácter nacional. No aspiran al 50+1. Claro, en ninguna parte, y por lo tanto sus agendas tienden a ubicar nichos. Sí. Y ahí es donde esto se te puede complejizar en extremo. Yo quiero hacer, y también Mirko, no sé si nos está viendo sus vacaciones, pero yo he tenido grandes conversaciones con él, en cuales estamos en desacuerdo, que una de las grandes, de las muchas definiciones de lo que es la política, la que a mí más me gusta, en mi experiencia, es el arte de lo posible. Y eso no le quita mérito. Yo me acuerdo en esa época, yo vivía en Estados Unidos, fue en el primer gobierno de Clinton, cuando perdió el control del Congreso, le echaron para atrás su reforma que había hecho su señora Hillary al sistema de salud, que después se convirtió en Obamacare 16 años después, pero él lo dijo, un buen líder no solamente lidera, también escucha. Y Bachelet, en este sentido, bien para mal, cuando la critican de la reforma hasta cierto punto, ha hecho lo que ha sido posible, mal hecho o será para otro, pero dentro de lo posible, de que es el etos político de Chile. A mi opinión, los que la critican de que no fue suficientemente refundacional, como los Boric o los Jackson, y que por eso su gobierno fracasó, yo no comparto eso. Yo creo que no podría haber hecho más porque no refleja lo que es el etos de Chile actual. Esa es mi opinión. Ahora, la interpretación, complementando eso... Pero parece de todas maneras haber dicho más de lo que estaba dispuesto a hacer. Y además al final no se la jugó por nada. Esa es una de las interpretaciones, ese ancho camino del medio, cuando uno propone mucho y cuando uno anuncia mucho, es el peor de los mundos, pero seguramente no es la única explicación. Es decir, hay falta de aparatos técnicos, de verdad. Este gobierno tiene una pésima calidad en toda su institucionalidad. Ahora, yo voy a hacer una parte, yo lo he dicho antes, yo creo, y muchos mis amigos economistas que ven me van a después decir, yo creo que el tiempo le va a dar razón que el producto final de la reforma tributaria, no la versión inicial, sino que se cocinó con el chico Saldívar, etcétera, sino esa versión más los cambios que le hicieron con Valdés. Ahora, no es perfecta, yo creo que el tiempo le va a dar la razón que esa reforma no solo va a recaudar 3 puntos de PIB promedio, sino que va a recaudar del 1% que más tiene y va a tener un rol redistribuido, y no es la principal razón por la cual la inversión en Chile se desplomó. No. Bueno, ojalá, pero eso le va a dar la razón a todos aquellos que dicen que precisamente el déficit, y me incluyo, es de gestión política, porque si tú eres capaz de sacar un buen producto final, sin embargo generaste todas las condiciones para que tuviese mucho más enemigos que amigos, fallaste en el curso 1.1 de introducción a la política. 100% de acuerdo. Y en ese sentido, la gran promesa que tenía la concertación para mostrarse como alternativa al paréntesis de Piñera era la gestión política, nunca fue la gestión técnica. Que ya venía dando tumbo, y Peñalillo, y la tecnocracia de centro izquierda, por así decirlo, la tecnocracia en general venía dando tumbo y venía en cuestión desde Transantiago en adelante. Claro. O sea, es un tema que ya venía con su propio desgaste. La juega en pelota, pues, sí, ya. Claro, si la tecnocracia de la concertación
puede haber estado, oye, rodada cuesta abajo, pero aquí se cayó en precipicio. Sí, oye, en educación. Es que los autoflagelantes ganaron. Es que los autoflagelantes ganaron el debate los primeros 2 años del gobierno. Oye, pero a eso le complementamos con el déficit de gestión política, que podría haber compensado. No creo que sea un problema los autoflagelantes. O sea, yo creo que es un problema desde donde tú, y en este caso un gobierno tan personalista como este, desde donde la presidenta indica, y su equipo más cercano, que son sus principales derroteros. No es si los autoflagelantes son más o menos, o ganan o no ganan, sino la meta de derrotar a la concertación simbólicamente es la que finalmente les consume buena parte de los esfuerzos, ¿cierto? La que impide tomar nada de lo bueno, porque además como es un tema refundacional, no me refiero a la profundidad de la reforma, es refundacional desde el punto de vista de la autoimagen de un sector, ¿cierto?, que creció con un discurso. O sea, no nos olvidemos nunca que Bachelet representa a ese sector del Partido Socialista que ni siquiera quería la coalición con la democracia cristiana en su minuto. O sea, si ellos son muy críticos respecto de los silencios de la transición y llevaron eso como bandera. Bachelet 2 veces en sus 2 gobiernos perdió las mayorías parlamentarias. Las 2 veces terminó quebrando internamente el partido o la coalición. Y por lo tanto, eso habla mucho de qué es lo que en su fuero interno ella entiende como su misión política. Yo creo que esa misión política permea, por ejemplo, el primer casting de equipos, que no están ahí para ser técnicamente suficientes, ni para tener suficiente maneja política, sino para dar la señal simbólica correcta. Y eso es lo que lleva a Izaguirre, por ejemplo, a plantearse una reforma estructural como la de educación apoyada en Revolución Democrática, que habrá salido muy bien parado desde el punto de vista de la calle, partiendo por atrás, pero tienen un parlamentario. Sí. Oye, ¿no? Mira, porque después pasemos fuerte a lo de la AFP, a la vuelta, pero para terminar este primer bloque, ¿qué es lo medular de la encuesta CEP? Porque para mí es la valoración que le está dando la gente a la corrupción y a la desconfianza en las autoridades en general, vinculado más a la corrupción incluso que la ineficacia o ineficiencia. Yo les voy a pinchar el ego, porque yo creo que la principal, el principal efecto, digamos, que tiene la encuesta CEP es la demostración del poder de los medios. O sea, esta encuesta no hace sino reflejar la agenda de los medios durante los últimos 4 o 5 meses. Piensa tú que la disparidad que hay entre la pregunta de quién quiere que sea presidente y quién cree que va a ser, la binominalización de esa pregunta, cuando ahí es donde sube Lagos, de hecho, donde Lagos se acerca, digamos, a Piñera como opción, en los que creen que serían, tiene que ver con que los medios han estado permanentemente inflando esta idea de que son ellos dos los que van a estar en esa disputa. La captura de la política por parte de los tribunales dice mucho, ¿cierto?, del efecto de la percepción de corrupción. Claro. O sea, en definitiva, no es nada nuevo. Pero la conversación, yo creo que pocas veces una encuesta refleja tan nítidamente el sesgo de la conversación a nivel de los medios de comunicación como esta en particular, porque si tú revisas todo lo anterior, la única certeza que presentaron los medios hacia adelante son esos elementos. El hecho de que la corrupción es un elemento fundamental, digamos, del deterioro de lo público, de lo político, de la popularidad y de otros. El hecho de que la carrera presidencial se estaba dando desde el punto de vista de lo sexy para los medios entre Lagos y Piñera, y finalmente la encuesta tiende a reflejar eso, no así en las preferencias, porque cuando preguntan las preferencias individuales a usted qué le gustaría, y ya las cosas cambian. Bueno, ahí aparece Guillé. Ahí aparece Guillé, por ejemplo, entre los personajes mejor evaluados desde el punto de vista de su imagen, pero nadie lo presidencializa, porque tampoco los medios lo han presidencializado. Ahí se evidencia muy nítidamente, o sea, como un personaje que tú lo ves desde el punto de vista de la adhesión o de la ciudadanía a una pregunta abierta, ¿cierto? No se transforma en presidenciable porque no ha estado en una prepapeleta, que podría ser, digamos, el caso de la presencia en los medios. Bueno, vamos a hacer un corte. Me aprovecho de despedir de la gente que nos sigue por Facebook Live y volvemos en unos segundos. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, con Camilo Férez e Iván Weissman. Y bueno, hemos hablado harto ya, por lo menos un buen rato, de la encuesta CEP para allá y para acá. Ahora, dediquémonos un poquito a este gran fenómeno político que
el movimiento No Más AFP y la respuesta del gobierno y de la clase política frente a esa exigencia en las calles multitudinaria, como se dice, tanto como en la época del sí y del no, como la gran marcha del no, lo que es bastante impresionante. Más allá que estábamos conversando sobre definiciones de política, porque le decía yo a Iván que me gustaba más la definición de la política como tratar de hacer posible lo imposible. Pero obviamente que eso con medios racionales, claro, con buena tecnocracia, con buenos políticos. Yo tuviese ciencias políticas, me acuerdo que el profesor en su época nos decía que habían como 20 definiciones, y a él le gustaba 5 y como la clase era él no se iba a estas 5. Y claro, esa era una de ellas también. Oye, vámonos a la AFP. Sí. Iván, tú que eres el gran experto en los fondos de pensiones. O el que está más cerca de jubilarse, por lo menos entre todos nosotros. Está todos preocupados por el tema. Está como unos pocos días antes que yo se jubile. Pero yo tengo claro que hasta los 70 por lo menos. Yo creo que, yo creo que es claro que hay, igual como el malestar que hicieron sentir con el movimiento estudiantil que realmente explotó en 2011, que tiene una prioridad los pingüinos, el movimiento pingüino, pero en 2011 explotó y eso explotó un montón de cosas en Chile que era necesario cambió que explotaran. Cambió la agenda y un montón de temas que una sociedad democrática que aspira a ser, al menos la que uno acá quiere decir, que sea más justa, más democrática, más inclusiva, etcétera, había que tratarlo. Y uno fue la educación y el otro tema que toca a todos, y acá lo dijo Mirko la semana pasada, creo, es más transversal incluso que la educación, porque todos nos vamos a jubilar, no todos tienen hijos, no todos van a la universidad. Bueno, además hay gente que vota, que es lo otro que hablábamos la vez pasada, te hace la diferencia. Entonces, yo creo que el problema es una nueva miopía de las élites de Chile. Yo, a diferencia de Lagos, que no creo que las instituciones estén colapsando, las instituciones están funcionando bien más, pero están funcionando, es una crisis de las élites chilenas, incluye medios, la iglesia, los políticos, los empresarios. Y lo de las pensiones se veía venir. Bueno, ustedes hasta acá hace 8 o 10 años han papers que más o menos saben que se creó un sistema para un país que nunca existió y que no va a existir por los próximos 50 años. Y que favorecía a muy pocos en relación con el resto. Favorecía a los que tenían pega por 30 años. No, pero los grandes favorecidos eran los que estaban en el negocito, eran las sillas musicales, pues, ¿no? Entonces, y crearon este ente que es una AFP, que tiene una rentabilidad que yo creo que muchas de las asociaciones afuera, por eso los americanos han venido a comprarla, muy grande. Y ahora que está la presidenta, también en mi opinión lo he dicho antes acá y lo hemos escrito, pero la presidenta dentro de lo posible, un plan que es bastante bueno, que en la práctica, que es a grandes rasgos, regularle las comisiones, yo creo que eso es a negociar a las AFP para que no haya conflicto, aumentar la cotización a cargo de pero es lo razonable para cualquier monopolio, digamos, legal, que tengan algún tipo de regulación tienen regulaciones, pero en este caso aumentar en 5 puntos de 10 a 15%, un 50% de la cotización a cargo de los empleados, de los empleadores, y que esa plata, que todavía está por definirse, originalmente que todo, pero se va a pelear en una batalla. ¿Quién la administra? Fuera, no, vaya un fondo de reparto. Pero ahora dicen que no completo. Bueno, es que pasa que la Rincón dijo que iba todo y ahí empezaron la pelea interna. Ahora, mi visión y los cálculos que se han hecho... Pero a ti te parece que es una buena propuesta. A mí me parece que es una buena propuesta. Pero, como siempre, lo interesa. La AFP se atrinchera por no querer que le quiten el negocio. Cuando Hábitat fue lo curioso, Hábitat una semana antes, que siempre ha sido la más díscola y dentro de la más progresista, que hizo hace tiempo ellos han venido diciendo, oye, esto hay que hacer algo, y han venido haciendo cosas ellos solos, ¿no? Y ellos decían es que aumentar los 4 puntos y que sea, lo que pasa es que querían todos los 4 puntos ellos, pero cuando el gobierno dijo, no, son 5 puntos y no todos por ustedes, es todo un impuesto. ¿No? Entonces creo. Ya, pero está claro tu opinión. Ahora, políticamente, creo que hay un espacio, a la semana pasada era más optimista, que hay un espacio de llegar como gran acuerdo nacional que aprobó Bachelet. Ahora veo que, sobre todo de la industria de la AFP y del sector privado, ha sido muy duro y hay un atrincheramiento. Pero es normal, ellos están defendiendo sus intereses también, más allá de que aquí hay que velar por el interés público más que por el interés pero déjame decir lo último, ¿no? Entonces, donde yo discrepo con algunas de las lecturas o concuerdo con otras, y esto es mi impresión, es que este enojo, este malestar con el sistema de pensiones que es miserable, yo creo que cuando vaya a la letra chica no es necesariamente
anti las AFP en sí mismo, es anti el sistema. Bueno, y las AFP son parte de ese sistema. Pero que son eslogan, pues, es como el no más lucro. La verdad es que las inequidades del sistema de AFP están muy lejos de lo perceptible en el cotidiano, digamos. De hecho, tiene mucho más que ver con el poder que entrega para el mercado de capitales. Claro, el poder político y económico y el rol que tiene la sociedad. Cosa que la gente ni sabe. Puede ser que mucha gente ni sabe, pero lo percibe. Pero lo percibe. Sí. Que el chancho está ahora, mal pelado, ¿no? es un enemigo simple, es una consigna sencilla, digamos, para poner. No nos olvidemos que la pega de los movimientos sociales, sorry la lata, digamos, no es hacer leyes, esa es la pega del sistema político. Los movimientos sociales donde intervienen es en la valoración. Pongan esto en la agenda. Agarran un tema, ¿cierto? Y si son exitosos lo ponen en primero o segundo lugar. ¿Qué es lo que hizo educación? Sí. La educación no aparecía en las mediciones hasta el movimiento por la educación. Y logran ponerlo ahí. Y bueno, y después el problema del sistema político es procesar esas diferencias. Ahí sí yo creo que nosotros hace rato que no estamos dando el ancho. O sea, nosotros tenemos un sistema político que está acostumbrado al acuerdo, pero no me refiero al consenso, sino que se creó para administrar los acuerdos. No para procesar los desacuerdos. Y yo asumo eso. Y generar mejoras a través de procesar claro, los desacuerdos. Pero sobre grandes acuerdos. Esto pareció a la definición de Gramsci, en el sentido, no la más manoseada de todas, de la crisis, que es la parte donde dice que no ha muerto, no ha nacido lo que tiene que nacer. No. Justo antes de eso explica que en definitiva es básicamente la clase dirigente que pierde sus consensos la que deviene en crisis. Esto es porque ya deja de ser, ahora solamente detenta el poder, pero ya no tiene un acuerdo dirigente, por lo tanto no puede dirigir. De lo que y eso es bien parecido a lo que sucedió en la transición. Y yo asumo una cosa idiosincrática chilena, y un país que quiero mucho, pero en general somos poco prolijos y rigurosos. Y como somos reacios a enfrentarnos hasta que hay que enfrentarse, entonces como que las cosas que a lo mejor tú puedes ver que eso está chueco, pero no lo vaya a decir un alemán o te dice, oye, es que eso está chueco, ¿por qué no lo arreglamos? Vaya a esperar hasta que se caiga. Estaba chueco, hace como 2 meses, ¿por qué vos no querés? Yo me había dado cuenta que estaba chueco. Entonces, yo creo que esa parte de los acuerdos, el ejemplo que hizo el Santiago, o las políticas públicas que se están haciendo ahora, es que había un acuerdo macro, está bien, un gallo que estudió en MIT, y cuando empezás a bajar las letras chiclas y empezás a tocar intereses, la gente, yo creo que esa es la parte chilena que nos falta, y ser rigurosos y ordenados, disciplinados de hacerlo, y en política también. Porque era fácil. Ahora, el recado que le da el Transantiago, perdona que me salte, pero el recado que le da el Transantiago a las actuales críticas al estado de situación es precisamente que esa es una transformación profunda, es por así decirlo, una reforma estructural que se hizo casi sin resistencia. Todavía se giraba a costa de los acuerdos. Había un gran acuerdo respecto de que las micro amarillas no daban más, que esto era lo racional, que igual que en otros países tenían que tener un horario, no sé qué. Y en el momento en el que se implementa, ¿cierto?, de golpe a porrazo, no logra empalmar con los usos de las personas, y finalmente hoy día todas las correcciones que hemos hecho al Transantiago son volverlo a troncalizar, o sea, volver a esos largos recorridos que se supone que eran la lacra del sistema anterior. Pero no quiero desviarme del tema de la AFP. Yo sí tengo un punto respecto a la propuesta del Ejecutivo en que me parece razonable, aunque no lo administren las administradoras de fondos de pensiones, el debate sobre el 5%. 5 puntos porcentuales, ¿eh? Sí, creo que estamos cometiendo el error de forzar la parte que sí funciona, porque el sistema previsional actual, ¿qué es lo que sí genera? No genera ni protección, no. ¿Qué es lo que sí genera? Ahorro. Un ahorro individual, digamos, para la pensión de aquel que está ahorrando. ¿Ya? Se puede administrar mejor con menores comisiones, no sé qué, ya, pero eso ya está. Tú vas a apretar esa misma tecla, esa misma conversación empleador-trabajador. Digamos, hagamos la ficción de que lo va a pagar el empleador. Sí. Pero va a ser en esta conversación, entre el líquido y el variable, la conversación empleador-trabajador. Tú le pones un 5% más, entonces le dices al trabajador... Son 50% más. ¿Ah? Son 5 puntos porcentuales. 5 puntos porcentuales, perdón. Tú le agregas esos 5 puntos y le dices al trabajador entonces, o al trabajador empleador, ahora usted se va a hacer cargo de lo que ya se hacía cargo, es decir, de su propia jubilación, y además de la jubilación de quienes no tienen, o del que ya salió. A esa misma conversación, o sea, tú en la conversación del salario estás metiendo la previsión completa, y eso es lo que a mí me parece me hace ruido. Pero lo que va a decir si lo hace bien políticamente, no es que esto es un sistema que te va a beneficiar a usted también. Perdón, pero es que si tú lo que quieres hacer, claro, porque a usted le pueden pasar cosas, puede perder la pega. No, porque espérame un segundo. Si tú lo que quieres hacer con ese porcentaje
no es solamente mejorar la pensión del que está cotizando, sino que mejorar a aquellos que están fuera del mercado del trabajo o que salen recurrentemente del mercado del trabajo porque tienen laguna. ¿Por qué tú le metes el costo solamente al componente trabajo? ¿Por qué? Porque nosotros la sociedad, si uno la interpreta bien, está pidiendo a grito que tiene que tener un componente solidario. Bueno, pero lo más y solidario... Pero no, pero que estoy diciendo porque el tipo, porque lo que va a pasar... Iván, lo más solidario desde esa perspectiva es el impuesto a la renta. Porque además tú sabes, por ejemplo, que las grandes riquezas no tienen sueldo, tienen rentas. Sí. Y por lo tanto ahí es donde producen el diferencial de plata. Esa es transversal desde el punto de vista de su obligación. En teoría se trató de hacer cargo en parte de la reforma tributaria. Bueno, pero es que ahí, si tú tienes una recaudación mayor, por eso me parece interesante quienes están diciendo, a ver, pensémoslo desde los fondos generales, por ejemplo, difiriendo la ley de inclusión. ¿Ah? Sí. Porque podemos discutir si es que tienen que ir primero los estudiantes, no, da lo mismo, pero en definitiva los fondos generales tienen un mecanismo de recaudación que sí involucra al conjunto de la población, sí, no así el componente trabajo. O sea, yo estoy solo encareciendo el trabajo para resolver un problema de los que no han estado en ese mercado. Pero estamos yéndonos ya a un tema más técnico. Ese fondo común no es solamente para la gente que no ha trabajado, no, yo sé es que también para mejorar las pensiones a gente que tiene poca, y que es muy parecido al sistema que... Pero ¿cuál es la que tiene menos? O sea, el sistema que tiene la tasa de reemplazo más alta es el danés, el holandés y el australiano, que llegan como, no entiendo yo, el holandés que conozco bastante bien, llega casi al 100%. Y ellos tienen AFP, no se llaman AFP. La rentabilidad está regulada, ¿no? Pero tienen, y ahí se crean estos pozos comunes privados, administrados por privados, en las cuales el señor Juanón, gerente director ejecutivo del Mostrador, parte de su plata que va a este fondo, la comparte con la plata que tiene el señor Juan, que a lo mejor es el encargado de limpiar, que obviamente tiene un sueldo dentro del mostrador que es bastante más bajo, y la cotización, parte de su cotización va a un fondo que cuando el señor Juan y el señor, ¿por quién más? No, está bien, elemento solidario, pero administrado por los mismos privados. Sí. Sí, bueno, todo eso son variantes, pero a mí la clave... Es que el diablo está en los detalles. Sí, pero es que esta reunión, esta conversación no es para el detalle porque no somos especialistas tampoco, salvo Iván. Ajá. Tampoco soy especialista. Oye, pero que me molesta hay un elemento... me molesta la ideología. Hay un elemento solidario que la gente está exigiendo, evidentemente. Un elemento que un sector político está exigiendo también es que el poder no esté tan concentrado, porque hay un enorme poder detrás de la administración de eso. No es solo dinero, es poder. Entonces, ¿hay un tercer elemento que tú veas en el juego en este... ¿En las marchas, dices tú? En las marchas y en este movimiento. Sí, yo creo que adicionalmente hay un efecto reemplazo. Un efecto reemplazo de la movilización como mecanismo. De presión. No solamente de presión, sino que de expresión. De expresión en el amplio sentido, no solamente que la gente quiera expresarse, sino que quiere expresarse políticamente. Y va con familia. Exacto, que es el espacio que abandonó, porque hablábamos fuera de cámara, me parece que hubo 3 intentos por desarticular al movimiento estudiantil, ¿cierto? Y el tercero fue exitoso, que fue la creación de la nueva mayoría. Y efectivamente el movimiento cuando se repliega y cuando pierde toda esa conexión comienza a achicarse, los universitarios se restan un poco, que pierde la épica, a los secundarios, y necesita aumentar mucho la violencia para tener visibilidad. Claro. Entonces comienzan a encerrarse. Pero sin embargo, lo que sí se generó es todo un efecto de manifestación y de presencia que ese movimiento dejó y que este viene a reemplazar. O sea, yo vuelvo a ver a las mismas personas ahí y que no solamente se descuelgan del movimiento estudiantil, sino que también se descuelgan del gobierno, ojo. Que el gobierno al ir perdiendo lo que en algún minuto tuvo, porque antes, al inicio este gobierno tenía toda la opinología progre, tenía además adicionalmente una parte de la calle, había incorporado al PC, o sea, tenía un arco bien completo dentro de sí. Y cuando comienza, ¿cierto?, a avanzar y eso se empieza a disgregar, también a nivel de percepción no organizada, el gobierno deja de ser un ancla de expresión. La gente se deja de expresar a favor o en contra del gobierno y esto también viene a ser un espacio para congregar ese tipo de demandas con muchas otras. Interesante. Sí, oye, además, pero es bonito porque eso es política. Es decir, en Chile hoy día se está haciendo política a través de distintas vías y eso siempre es sano, ¿no? Peor es cuando no se hace política. Exactamente. Camilo, muchas gracias por gracias a ustedes acompañarnos a conversar. Gracias, Iván. Nos vemos la próxima semana con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Chao. Chao.